Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen. Derechos del fanfic a Konstantin Senlin del fanfiction del creador en la descripción. Capítulo 6. Henrietta se despertó sobresaltada. Su respiración era irregular, tenía las manos húmedas y su habitación aún no había sido iluminada por el sol, que apenas asomaba por el horizonte fuera de su ventana. Un instante después, se cubrió el rostro con las manos para secarse el sudor y las lágrimas. Por el fundador, eso no fue un sueño macabro, gimió para sí misma. Fue una pesadilla, y, hasta ahora, ha sido el peor problema que la ha atormentado desde que invocó al mensajero. La princesa volvió a recostarse en su cama, con el camisón empapado de sudor y las sábanas revueltas por lo mucho que se había movido mientras dormía. Lentamente, los brillantes tonos anaranjados del sol matutino comenzaron a pintar las paredes de su habitación. Sexta, murmuró Henrietta, girándose de lado hacia donde las agujas de las torres de piedra se asomaban por su ventana. Tanta sangre, tanta culpa, ¿cuánto tengo que rezar por tu alma? Las imágenes aún estaban frescas en su mente. Al igual que el olor a carne quemada, el humo asfixiante y el sabor amargo del cobre, la tierra y la arena. Pero, sobre todo, los rostros de aquellos a quienes el mensajero 6 había enfrentado estaban grabados a fuego en su memoria. Una serpiente pérfida con un abrigo a cuadros, un rey erudito que hablaba a través de retratos vivientes, un caudillo impío con una máscara de acero retorcido, un sacerdote penitente envuelto en tiras de tela, y un segundo mensajero con los estandartes de un mundo muerto a la espalda. Todos ellos se encontraban de pie sobre un mar de cadáveres, algunos consumidos por las llamas que caían del cielo enrojecido y los supervivientes envenenados hasta la quinta generación. Pero fue aquel mensajero de cabellos retorcidos, ataviado con túnicas clericales grises, quien permaneció allí tras desvanecerse todas las ilusiones. Caminó sobre los cadáveres con su báculo de águila dorada, abriéndose paso entre las furiosas nubes de polvo, hasta donde ella flotaba en el abismo, y le habló con su hipnótico barítono, diciéndole que la agobiaba un peso que no podía soportar. Había tristeza en sus ojos cuando habló de cómo ella estaba siendo engañada por alguien que también estaba extraviado. Se frotó los ojos de nuevo. Sin embargo, en ese momento no le preocupaba la falta de guía, sino la cantidad de pecados graves, atroces e insoportables, crímenes imperdonables, actos viles que le dificultaban respirar cuanto más pensaba en ellos. Santo fundador, alabado sea tu nombre, oró la princesa en voz baja, aferrando la almohada mientras las lágrimas volvían a brotar por una culpa que no era suya. Por favor, concede paz a mi ser querido, y perdónalo por los pecados que ha cometido, pues no puedo soportar su dolor mientras guío a Tristain, por favor, querido fundador Brimir, por favor. Así que ahora tenemos dos magos del vacío, repitió el director Antoine Laurentos Monde. El silencio reinaba en su despacho y, a media mañana, el mago centenario ya añoraba algunas de esas hierbas secas exóticas que le gustaba fumar con su pipa. Por otro lado, aunque no lo admitiera abiertamente, a regañadientes coincidía con las monjas de la enfermería en que debía reducir su consumo de productos tan controvertidos. Lo mismo podía decirse del conde Bazaine de Hainault, que ya se había bebido una botella entera de cerveza y estaba descorchando otra. La mano derecha de Dios y la mano izquierda de Dios están en Tristain, comentó con indiferencia el profesor Jean-Baptiste Colbert, con sus notas de investigación esparcidas desordenadamente sobre el escritorio de su superior. Su Alteza Real y la señora Valliere. No debería tener sentido. Sin embargo, sucedió y la blasfemia no puede ser blasfemia si lleva la inconfundible marca de lo divino. Todos mis hallazgos no indican lo contrario. Bebed, muchachos. Gruñó el magistrado. Osmond y Colbert aceptaron con gesto hosco sus copas de licores fuertes, aparentemente comprados en alguna taberna de Tristainia. El familiar de Mamselle Valliere, comenzó el director. Sus acciones y sus palabras hablan de un niño obligado a convertirse en hombre por circunstancias ajenas a su voluntad. El conde de Hainault dio un largo trago a su copa. El páramo es un mundo donde rige la ley del más fuerte, Ochi. El profesor se ajustó el monóculo. Se comporta, de forma muy parecida a usted, señor de Hainault. Sin embargo, apenas tiene la mitad de su edad. El conde gruñó sin humor. A los problemas les importa un bledo la edad que tengas. Si no los buscas, te encontrarán. Y una vez que te alcanzan, no te sueltan ni siquiera después de que cuelgues las botas. ¿No te parece bien, capitán? Jean-Baptiste Colbert miró fijamente al magistrado, su voz, normalmente tranquila, ahora cargada de furia contenida. Me ofrecí voluntario para ayudar a la corona en la medida de mis posibilidades.
Algunas decisiones no me enorgullecen, pero al menos intento enmendar mis errores mientras aún puedo. Bazaine de Ainault soltó una risita. Todavía te queda algo de ese fuego. Bien. ¿Intentas provocarme, señor de Ainault? Gruñó el profesor. Solo estoy comprobando si no estás tan oxidado como el viejo Ochi. Por su parte, Antoine Laurent Osmond permaneció impasible. Pero sus ojos, ya mayores, reflejaban una profunda consternación hacia el gobernador provincial. Quizás ya había pasado su mejor momento, pero seguía siendo un formidable mago de clase cuadrada, capaz de defender toda la academia él solo si fuera necesario. El joven, señor de Ainault, repitió con mayor severidad. Sabe controlarse, pero su falta de autocontrol lo convierte en un peligro para quienes lo rodean, incluso después de haber sido desarmado. Con lo que hemos averiguado desde entonces, solo puedo concluir que bastaría una orden directa suya, precisamente suya, para apaciguarlo. Dios sabe que cualquier intento nuestro de controlarlo resultaría en graves consecuencias. Y si bien podemos estar seguros de que sus runas son lo suficientemente poderosas como para impedirle dañar directamente a Mamselle Valliere, sigue sin tener límites a la hora de perjudicar a otros. Sí, dijo el conde con tono pausado. Sabía que iba a ser así. Ya estoy trabajando para poner orden con ese chico. ¿Recuerdas aquella pequeña charla privada que tuvimos anoche con la pequeña Louise sobre su nuevo familiar? Yo no estuve presente, entonó Colbert con frialdad. ¿Qué pasó con eso? Osmond cruzó las manos sobre el escritorio. El señor de Ainault le recordó severamente a la señora Valliere que debía comportarse adecuadamente, dada su posición como hija de una prominente casa noble. Durante la conversación, le ordenó expresamente que tratara a su familiar como a un igual, so pena de ser castigada. ¿Castigado de qué manera? Dejó la escuela y empezó a trabajar en mi finca, dijo el conde de Ainault. El profesor casi golpeó con furia el escritorio del director. Osmond. No puedes estar hablando en serio sobre semejante condición. El mago hizo un gesto sereno a su subordinado para que tomara asiento. Jean-Baptiste, debes saber que la actual inestabilidad de su relación con su familiar podría hacerla perder el autocontrol y provocar daños que escapan a nuestro control. Por ello, he decidido que es necesario actuar con firmeza para inculcar disciplina. Si Madame le Duchesse de la Valliere se entera de esto, afrontaremos la tormenta juntos, dijo Osmond, alternando la mirada entre los dos. ¿Entendido? No somos tontos como para enfrentarnos solos a la tempestad, ¿verdad? El gobernador soltó una risita mientras el profesor se dejaba caer hacia atrás, sumido en una silenciosa desesperación. ¿Y qué hay de su equipo? ¿Su armadura, sus armas, sus diversos adornos? Graznó Colbert. Los desmonté, respondió el conde de Ainault. Por ahora son inútiles. El profesor se bebió su jarra de un trago antes de coger la botella para llenarla hasta el borde. Mosquetes que se repiten, guerras por agua potable y hombres que se parecen mucho a los monstruos que cazan. Si yo fuera un hombre menos noble, pensaría que o naciste en el Tártaro o que tu mundo simplemente se ha vuelto loco. Ambas cosas. El conde se acercó a la ventana para contemplar los jardines bien cuidados y poco concurridos de la escuela, mientras su bebida chapoteaba en la copa. Le transmitiré el mensaje a su Alteza Real. El director lo miró con los ojos enrojecidos. Discretamente. Ya me conoces, Ochi. Además, al menos Annie se sentiría un poco menos sola. ¿Y qué hay de los demás estudiantes? Preguntó Colbert. ¿Qué hay de la señorita Zerbst y la señorita d'Orleans? Ya sabes lo aventurera que es la primera. Y la segunda no duda en actuar según sus convicciones, sin importar las consecuencias. ¿Han causado molestias últimamente? Preguntó Osmond. Ellos, y varios de sus colegas, ya desconfían abiertamente del señor de Ainault. ¿Acaso no se han enterado de las nuevas historias que andan contando sobre él, sobre nosotros y sobre la corona? Que todos formamos parte de una extraña conspiración, corrompidos sin remedio e hipnotizados por una influencia corruptora que está presente ante nosotros ahora mismo. Los niños se inventan sus propias tonterías todo el tiempo, dijo el magistrado, restándole importancia. Ya se les pasará. No subestimaría la temeraria determinación de un hijo o una hija noble, replicó el profesor. No son ni ciegos ni sordos. Y ojo, la señora Zerbst y la señora d'Orleans son mucho más de lo que aparentan. De hecho, superan incluso a sus superiores. Ninguno de los alumnos de este año puede compararse con ellas en cuanto a habilidad, y algunos de nuestros exalumnos aún no han alcanzado su nivel. ¿Prodigios, eh?
Con una experiencia real que ninguno de sus contemporáneos ha tenido, exclamó Colbert casi a gritos. Esas dos jovencitas saben quién está en la enfermería recuperándose de una pierna rota. Y el hecho de que Fouquet, Longueville, interrumpió el conde de Hainault. Hay que aclarar la historia. ¿Y cuánto tiempo va a durar eso? Replicó el profesor con enojo. Sin duda, esos dos probablemente estén liderando alguna investigación estudiantil para averiguar por qué la secretaria de la academia está repentinamente lisiada, angustiada y encadenada a la cabecera de su cama en la enfermería bajo estricta vigilancia. Se cayó por las escaleras, calvo. A veces pasa. Osmond parpadeó. Colbert parpadeó. El mensajero optó por beber directamente de la botella. ¿Qué? Es una buena excusa. Se cayó por las escaleras, repitió Montmorency con incredulidad. Esa es una excusa pésima para un abuso de poder tan flagrante, si es que alguna vez he oído una, se burló Guiche. Por un instante, las otras tres chicas en el aula vacía guardaron silencio mientras lo miraban con expresión inexpresiva. La maga de tierra rubia parpadeó confundida. ¿Qué? Su prometida negó con la cabeza. Bueno, al parecer la señora Longueville sufrió un accidente que la dejó discapacitada de tal manera que no puede salir de la enfermería, que ha sido puesta bajo estricta vigilancia. Y todos los visitantes son sometidos a un riguroso proceso de selección antes de que se les conceda siquiera un minuto de tiempo con ella, añadió Kirche. Las únicas personas autorizadas a verla son las monjas, sus asistentes y griega. Un selecto grupo de personas. Director Osmond, añadió Tabitha. El profesor Colbert y el señor de Hainault. Montmorency frunció el ceño. Al director lo entiendo. Pero al profesor Colbert. No veo ninguna razón para que se le concedieran privilegios tan especiales, y mucho menos para que tuviera algún otro motivo para visitarla. No es que no lo vea cercano a ella. Todos sabemos que está más obsesionado con sus proyectos de investigación que con las reuniones sociales. ¿Y qué querría el conde con la señora Longueville? Kirche se arregló el cabello. Sospecho que se trata de una cita a ciegas. Le tocó al germano recibir miradas aún más halagadoras. En serio, siempre hay algún escándalo contigo, se quejó el mago del agua. Un momento, entonó Guiche. Puede que tenga razón. No podemos descartar esa posibilidad. Lo digo como un halago. La señora Longueville está en la flor de la juventud. Quizás, gracias a su singular apariencia, solo superada, por supuesto, por mi querido Monmont, nuestra querida secretaria haya captado la atención del profesor Colberto del señor de Hainault. ¿Lo ves? Incluso el cerdito está empezando a darse cuenta de las mentiras, se burló Kirche. Bien, Sur. Dado que mi padre es un perspicaz, espere, le pido disculpas. Ignoró a la rubia, ofendida de forma melodramática. ¿Quién dice que el señor de Hainault no es demasiado viejo para ser viril? ¿O acaso el profesor Colbert esconde algo más tras su amabilidad? ¿O es que el director Osmond realmente pretende ir más allá de mirarle debajo de la falda con la pequeña Chuchu? Montmorency se estremeció. Prefiero no imaginarlo. No es eso, replicó Tabitha. Es el silencio. Silencio. La pelirroja rompió su fachada. Espera. Tabitha, ¿quieres decir? ¿Estás diciendo que Mademoiselle Longueville estaba siendo silenciada? ¿Que acababa de sobrevivir a un intento de asesinato? Pasé por delante de la enfermería. Vi al conde marcharse. La vi llorando. Más silencio. Así que la señora Longueville debió descubrir algo sobre el señor de Hainault, expresó Kirche, y él se enteró y vino aquí para intentar silenciarla. El mago rubio de la tierra se frotó la barbilla pensativo mientras recorría el aula. Y el director Osmond se enteró de esto, a través del profesor Colbert, quien debió haberlo descubierto y reportado inmediatamente al director, añadió su prometida. Luego intentaron detenerlo, o apaciguarlo, continuó Kirche. Dado el poder que ostenta ahora, y teniendo en cuenta todas las proscripciones que se han extendido por todo el reino y lo mucho que se ha beneficiado de ellas, probablemente esté al mismo nivel que un duque, Guiche alzó el dedo. Y la academia es impotente o teme actuar contra él por sus actos, debido a su estrecha relación con la corona. Montmorency negó con la cabeza y agitó las manos. Un momento. Vamos a estar todos de acuerdo en que el señor de Hainault intentó matar a la señora Longueville en los terrenos de la escuela, llegando incluso a presentarlo como un accidente. Pero sobrevivió y ahora la escuela intenta salvarla mientras intenta apaciguar a su posible asesino, resumió el alemán, quien, por cierto, tiene más influencia y autoridad que la propia escuela.
De ahí la presencia de los guardias en la enfermería y el hecho de que el señor de Ainault no haya salido del recinto desde ayer. Y por lo que ha presenciado nuestra querida Tabitha, debe de haber llegado a un acuerdo con la escuela que ha dejado a la señora Longueville con vida, aunque entre lágrimas. El mago del agua se dejó caer en un asiento vacío. Por los fundadores, esto es una conspiración. Una conspiración. ¿Quién sabe cuán grande podría ser esto? ¿Qué secretos podrían estar ocultos a plena vista que podrían tener un impacto inmenso? Un miembro de la Cour Royale intentando silenciar a un testigo que busca refugio en terreno neutral. Nuestra prestigiosa academia, resumió Guiche con creciente entusiasmo. ¡Qué historia, qué escándalo, parece sacada de un cuento! Casi un misterio por resolver, una aventura a la espera de sus héroes. Con un reino que salvar. Y recompensas que cosechar. Y gloria para nuestros nombres. No nos adelantemos, ustedes dos, dijo Kirche, separando a la pareja de prometidos. Creo que estamos sacando conclusiones precipitadas basándonos en lo poco que sabemos hasta ahora. ¿No te parece, Tabitha? Tabitha se ajustó el monóculo. Necesito más información. Y eso es lo que tengo, alardeó el germano. Ayer, después de la invocación, un servidor notó que una de las criadas se comportaba de forma extraña, solo para descubrir que estaba vaciando en secreto un cubo lleno de agua ensangrentada. O alguien se lastimó gravemente o ella limpió el desastre tras el intento de asesinato de nuestra querida secretaria. Los otros tres se miraron entre sí. ¿Cómo se llama?, preguntó Guiche. ¿Está ella confabulada con el conde?, preguntó Montmorency. Paciencia, entonó Tabitha con fastidio. Tranquilos, tranquilos. No hay necesidad de emocionarse demasiado, reprendió Kirche. Al fin y al cabo, acababan de invocar a sus familiares y habían pasado gran parte del día estrechando lazos con ellos. Iniciar rápidamente una especie de investigación sobre un noble cada vez más poderoso como el conde Bazaine de Ainault seguramente acabaría en su perdición. Y eso sin mencionar el último acontecimiento que había cautivado a gran parte de la institución. El hecho de que Louis el Acero hubiera invocado a una persona como su familiar. Alguien que se parecía tanto al conde, con su armadura, sus armas y su idioma extranjeros. Fue necesaria la intervención del propio magistrado para apaciguar al joven impetuoso lo suficiente como para que Louis pudiera terminar el ritual, y casi provocar un incidente más grave que podría haber terminado en muertes, de no ser por la rápida reacción del conde de Ainault y del profesor Colbert. En medio del alboroto, Kirche, Tabitha, Montmorency y Guiche reconocieron un detalle clave. El familiar de Louis reconoció al conde. O al menos le respondió más que a nadie. ¿Se conocían? ¿Tenía algo que ver el joven en todo esto? ¿Qué estaba pasando realmente con su gobernador provincial y la academia? Los estudiantes comprendieron que debían tener paciencia ante todos estos acontecimientos que sucedían tan repentinamente. Y tres de ellos, anhelando la gloria en su fervor juvenil, se estaban impacientando bastante. Ruido. Ruido fuera de su ventana. Los ruidos de los alumnos de segundo año disfrutando de su tiempo con sus familiares recién invocados. El ruido de la libertad que la atormentaba a través de las ventanas de la enfermería donde había estado prisionera. Matilda de Saxe-Sengrota suspiró para sí misma. Aparte de rumiar su miserable cautiverio o esperar a que las monjas la visitaran de vez en cuando, la exsecretaria de la academia y ladrona de mala fama yacía en su cama con el muslo vendado. Los malditos trozos de plomo seguían incrustados en su muslo, causándole gran incomodidad al caminar, pero al menos no era lo suficientemente grave como para provocar una infección o, en el peor de los casos, requerir la amputación de toda su pierna izquierda. En esencia, se estaba recuperando a buen ritmo y, según las monjas, sin más complicaciones, recibiría el alta en unos días. ¿Complicaciones? Sí, claro. Una de esas complicaciones fue el brutal interrogatorio al que la sometió el monstruo, que era el conde Bazaine de Ainault. No mostró piedad ni compasión alguna cuando le presionó la herida con el dedo hasta que ella le contó todo lo que sabía y cualquier otra cosa que esperara que fuera cierta, mientras sus gritos eran silenciados por los poderosos encantamientos que el director Osmond había lanzado sobre toda la enfermería. Y aunque no sentía aprecio por su superior ni por su colega, el profesor Colbert pudo ver que este último se sentía tentado a intervenir en su favor. Después de todo, la infame serpiente de azufre tenía sus límites, de ahí su penitencia como profesor pacifista que dedicaba sus esfuerzos a diversas investigaciones. En todo caso, Matilda admitiría sentir por Colbert más respeto que por casi cualquier otra persona en todo el reino.
Sus repetidas disculpas por recurrir a métodos brutales eran, al menos, sinceras. Además, percibía la desaprobación y la creciente animosidad entre la mayoría del personal de la academia y el gobernador provincial. Puede que el conde de Hainault estuviera comprando a sus aliados, pero no se estaba ganando del todo su favor. ¿Cómo se encuentra, señora Longueville? Le preguntó su asistente, la hermana Catalina, una curandera 3 años menor que ella, procedente de las provincias ibéricas de la Galia. Mejor. Gracias por preguntar, respondió con una leve sonrisa. ¿Siente alguna molestia? Estimado fundador, esta niña era igual que sus pequeños enanos en Albión. Ninguna. Solo el picor y el latido habituales, pero nada demasiado grave. Muy bien. Estaré aquí el resto de la noche. Llámame si necesitas mi ayuda. Omi, bien sur. Merci, hermana Catalina. Bendice a la hermana Catalina, fundadora, por su ingenuidad y bondad. Al menos las hermanas de aquí eran apasionadas en su trabajo y se preocupaban sinceramente por sus pacientes, sin importar quiénes fueran. Aunque Matilda no podía decir lo mismo de sus alabarderos de primera clase, que permanecían firmes fuera de las puertas de la enfermería. No podía escapar en el estado en que se encontraba, pero el director Osmond no podía correr más riesgos. La exsecretaria volvió a observar las nubes que flotaban en el cielo de la tarde, fuera de su ventana. Sin varita para canalizar su magia, sin cómplices que la ayudaran a escapar, y ciertamente sin ganas de siquiera intentarlo. Sobre todo teniendo en cuenta que el conde sigue rondando por ahí. Ruido. Ruido proveniente del pasillo exterior. La hermana Catalina pasó corriendo junto a ella para abrir la puerta justo cuando uno de los guardias escoltaba a un recién llegado al interior de la sala. A esta Matilda nunca la había visto antes. Y llevaba trabajando allí medio año, así que conocía casi todas las caras de la escuela. Quédate aquí, ordenó el alabardero. Claro. No es que vaya a ir a ninguna parte, replicó el paciente, un joven casi de la misma edad que la hermana Catalina. Se sujetaba el brazo, que estaba doblado en un ángulo que la hizo estremecerse. Tenía rasgos toscos, sin afeitar y bastante desaliñados, con los ojos inquietos como los de un lobo salvaje que entra por primera vez en una clínica veterinaria. Esos ojos salvajes finalmente se posaron en ella, recluida en su pequeño rincón al final de la sala, lo que provocó que el alabardero se acercara y corriera las cortinas que rodeaban su cama. ¿Qué le pasa?, preguntó el joven. Se cayó por las escaleras, gruñó el guardia. En realidad, si yo fuera tú, no seguiría haciendo ese tipo de preguntas. ¿Por qué? ¿Está pasando algo? Dije que no había preguntas. Hermana, ¿cuánto tiempo va a durar esto? Tengan paciencia, por favor, suplicó la hermana Catalina. Esto es delicado y les pido que mantengan la calma para que yo pueda trabajar. Matilda se tumbó en la cama. Quienquiera que fuera ese nuevo individuo, se parecía más al conde Bazaine de Hainault. Impredecible, peculiar e inseguro. Unos instantes después, oyó a la hermana Catalina jadear. Ese señor. Esas cicatrices, ¿cómo ha podido sobrevivir a algo así? Dios mío, ¿qué ha pasado, señor? La recién llegada soltó una risita nerviosa. Disculpe, señora, pero, le agradecería que no hiciera ese tipo de preguntas. Ahora lo entiendes, resopló el alabardero. Si ésta se dirigía a devolver la fregona y el cubo que había estado usando cuando se topó con una escena que la dejó sin palabras. No sabía qué le había pasado, pero su instinto la impulsó a esconderse tras una columna, esperando no ser vista entre las sombras mientras oía la discusión. No voy a ser el esclavo de nadie. ¿Era ese el joven al que había llamado aquel estudiante? Ya eres uno. Gruñó el conde de Hainault, su voz ronca helando la sangre de la criada. Espabila, muchacho. ¿Has visto esas lunas allá arriba? Métete en la cabeza que ya no estás en la Tierra. Esto no es un páramo. Aquí no hay radiación, ni robots, ni nada de lo que puedas encontrar en tu paraíso. Esto no puede ser real. Gritó el joven, que ahora que ella había podido ver bien, tenía el brazo en cabestrillo. Esto no puede ser real. El conde dejó escapar un largo suspiro. Eso mismo pensaba hace un mes, muchacho. Creía que estaba alucinando con alguna fruta en mal estado o que alguien me había echado algo en la bebida. O tal vez que por fin había muerto. Pero supongo que, hay cosas que te esperan en otra vida. El joven se desplomó al suelo, con los ojos pesados fijos en el mármol, mientras se aferraba al cabello con la mano libre. Movía la boca y ésta se esforzó por oír, logrando distinguir lo que parecían ser nombres. Ante esto, el conde de Hainault se arrodilló con una mano en su hombro.
No voy a preguntar quiénes son, pero déjame decírtelo ahora mismo, hijo. No los verás en mucho tiempo. Probablemente nunca más. Y tendrás que aceptarlo. Revisé tus pertenencias y puedo ver perfectamente el infierno en tus ojos. Sé que no es fácil. Pero no puedes seguir ignorando todo esto. Esto no puede, créeme, chico. No eres el único al que han marcado como a un brahman. Él volvió a alzar la mirada hacia él. Al igual que Siesta, quien reflexionaba sobre lo que había oído mientras veía al conde quitarse el guante derecho. Debido a su gran complexión, no pudo ver nada más, pero aquello intimidó al joven impetuoso. Dios nos ha jodido, hijo. Mejor hagamos una buena limonada con esos limones, ¿no crees? ¿Cómo? El magistrado se volvió a poner el guante y se levantó, ofreciéndole la mano. Puedes empezar hablando con la pequeña Louise. Estoy seguro de que ella también está sufriendo, sobre todo después de esas pequeñas discusiones que habéis tenido. Pero ella es una chica asustada de 16 años que consiguió un trato buenísimo, pensando toda su vida que era una mala jugada. Lo ayudó a levantarse. Mientras tanto, guardaré tu equipo. No puedo permitir que dispares un tiro de advertencia en un mal día. Resopló. No soy tan imprudente, señor. Eso mismo me decía a mí mismo cuando tenía tu edad, hijo. Los siguientes minutos transcurrieron en la oscuridad, y Siesta permaneció donde estaba mucho después de haberse dado cuenta de que tanto el conde de Ainault como el familiar de Maamse y Louise se habían marchado. Su mente era un caos tras haber oído palabras que jamás pensó que pudiera pronunciar alguien fuera de su familia. Páramo, radiación y robos. ¿Acaso todas esas historias eran algo más que cuentos macabros y fantasiosos para ponerla en vereda a ella y a sus primos revoltosos? ¿Acaso su futuro empleador procedía de la misma tierra misteriosa que su abuelo? Se estaba haciendo tarde y no era momento de pensar en esas cosas todavía. Aún le quedaban algunas tareas por hacer antes de que terminara su turno. Pero incluso mientras salía de las sombras y se apresuraba a regresar a los aposentos del servicio, con la fregona y el cubo pesando sobre sus brazos cansados, una parte de ella temía que los dos hombres a los que había escuchado sin querer hubieran sido conscientes de su presencia todo el tiempo. Louise permanecía sentada en silencio, contemplativa, con un rollo de pergamino vacío extendido sobre su mesa de estudio. Había pasado el tiempo que se había consumido con la última vela, mojando repetidamente la pluma en el tintero. Las pocas palabras que lograba articular casi siempre quedaban borradas por sus dudas e incertidumbre. ¿Qué podía decirle a su familia? Seguramente esperaban noticias esta semana, ya que sabían que la invocación había tenido lugar hacía pocos días y que la hija menor de la casa Baviere había sido muy puntual con sus cartas. ¿Qué podía decirles a sus hermanas? ¿A su padre? ¿A su madre? Brimir, ¿por qué el conde de Ainault tuvo que involucrarse en todo esto? Un compañero soldado de otra frontera, recordó ella que él había dicho. Por el fundador, ¿por qué mi familiar tenía que ser un vagabundo detestable como él? Un perro habría sido mejor. No, un ratón. Hasta una humilde cucaracha habría bastado. Exclamación de cierre. Louise, sin mucha elegancia, se cubrió la cabeza con las manos. ¿Qué se supone que debo decir? Toc, toc. Por el amor de Dios. No necesitaba esto ahora mismo. ¿Quién es? Louise, respondió la voz de su familiar. Inspira, expira, inspira, expira. Lentamente, abrió la puerta y lo dejó entrar. Cualquier animosidad que sintiera hacia él quedó atenuada por el cabestrillo que sujetaba su brazo roto. Además, durante los primeros instantes, él se negó a mirarla a los ojos. Louise sintió la tentación de exigirle una explicación sobre su visita, pero las instrucciones del conde de Ainault resonaban con fuerza en su mente. No quería estar a su servicio en su finca. ¿Hay algo que pueda hacer por usted? Preguntó entre dientes. Entonces, la miró, con aire de disculpa. Maldita sea, no soy muy bueno con esto, así que, iré directo al grano. Ella arqueó una ceja mientras él se enderezaba frente a ella. Louise, lo siento. Yo, no debí haberte gritado, y asumir que eras, una mocosa malcriada, quiero decir, no debí haberte llamado con todas esas cosas desagradables, supongo, eso es lo que intento decir y, tartamudeó y balbuceó, rascándose la nuca antes de desplomarse y mirarla con una expresión bastante patética, su cuerpo larguirucho doblándose como un juguete de cuerda roto. Mira, lo siento. Simplemente lo dejaré así. Por su parte, la maga de cabello rosa mantuvo la nariz altiva y la mirada desafiante.
Luego pasó el momento y ella también tuvo que soltar el aire que contenía. Igualmente. No debía haber asumido que eras un simple plebeyo, con todo el colorido vocabulario que usé para describirte. Él asintió. Ella asintió. Grillos. Entonces, ¿estamos bien? Preguntó. Ella exhaló. Todo está perdonado. Por ahora. Genial. Se rascó el brazo roto, ahora vendado con tiras limpias y colgando flácidamente del cabestrillo. Las runas brimíricas grabadas en el dorso de su mano izquierda brillaban a la luz de la vela. No te voy a regañar de ahora en adelante, eso espero. Y, bueno, ya sabes, haciendo agujeros al azar en la pared, ¿verdad? Sí. Sintió un tic en el ojo al oír mencionar los daños causados a una sección concreta de su habitación que aún no había arreglado. Mientras no me irrites con tus, oye, estaba abrumada, ¿vale? Es complicado entender por qué actué así. Estaban pasando demasiadas cosas a la vez. Supongo que lo entiendo. En realidad no lo entendía. Pero el conde de Hainault esperaba más de ella con respecto a su familiar, así que tuvo que seguirle el juego. Una parte de ella se preguntaba cuánta influencia tenía el magistrado para convencer al director Osmond de que aceptara esto, a pesar de las consecuencias si su madre se enteraba. Genial, respondió su familiar. Eso está bien. Entonces, ¿podemos empezar de nuevo? Disculpe. Quiero decir, ¿podemos empezar de nuevo? ¿Cómo? Bueno, ¿qué tal esto? Se alisó el pelo desaliñado, se frotó la barba incipiente y se presentó lo mejor que pudo con su brazo sano. Hola, señorita. Me llamo Leon Walker. Soy del este. Del este de aquí. Quiero decir, de otros lugares. Sí. No esperaba ser convocado como su esclavo, sirviente, pero lo intentaré. De todas formas, no tengo otra opción. Fundadora, el resto de su vida iba a ser más difícil de lo que imaginaba. Pero al menos él finalmente se mostró cooperativo. Muy bien. Mi nombre es Louise François Leblanc de la Valliere, tercera hija del señor duque Centurión de la Valliere de la casa Valliere y de la señora duquesa Karen Desiree de la Valliere de la casa Maillard. Un placer conocerle, señor Walker. Genial. Extendió la mano. Ella lo miró. Oh. ¿Tú, no sabes lo que es un apretón de manos? Se cruzó de brazos. Desconozco sus costumbres. Se encogió de hombros. Bueno, pues. Supongo que, no pensaba llegar tan lejos, así que, ¿hay algo que quieras saber? Louise tenía tantas cosas que quería saber. Tenía tantas preguntas que hacer y no iba a permitir que la renovación de su relación como amante y familiar se viera empañada por su entusiasmo. Así que empezó despacio. Primero lo primero, señor Walker. ¿Cómo conoce al señor de Hainault? Ante esto, sus ojeras se abrieron de par en par, al igual que su mandíbula desencajada. La verdad es que no lo conozco personalmente. Para ser honesto, no lo había visto hasta ayer. Pero él te conoce, ¿verdad? ¿Cómo lo explico? Bueno, él sabe de dónde soy. Y yo, más o menos, sé de dónde es él. Simplemente, resulta que somos del mismo continente. Como, por ejemplo, conocer a otro tristainiano en un país extranjero. ¿Sí? Algo así. Eso tenía sentido, reflexionó. Así que eras un caballero andante como él. ¿Un caballero, sí? Claro que sí. Creo. Estaba, yendo de un lugar a otro. Desvió la mirada, casi avergonzado de continuar. Su voz se redujo a un susurro. Ya sabes, aceptando trabajos y haciendo mi buena acción del día y todo eso. Louise suspiró. Así que realmente era un caballero andante. Un mercenario. Y los mercenarios eran gente voluble, a menudo retratados más como villanos que como héroes en los cuentos de los bardos y las epopeyas escritas. Por lo que veía de él, parecía que había hecho cosas de las que no se sentía orgulloso. Mejor no insistir demasiado en eso por ahora. Entonces recordó lo que llevaba consigo cuando lo llamó. «Vuestros mosquetes», dijo ella. «Los dos usáis mosquetes como nunca antes había visto». «Sí. Mosquetes. Claro. Y algunas otras cosas sin las que me siento realmente desnudo». «Estás completamente vestido». «Quería decir que me siento, ¿cómo se dice? Vulnerable». «Sí, me siento vulnerable sin mis cosas». «De forma similar a cómo se sentiría un mago si le privaran de sus focos», razonó. «Justo. ¿Y qué hay de la magia?» Se mordió el labio y miró a su alrededor antes de responder. «Nosotros nos centramos más en la ciencia que en la magia».
¿Pero acaso la ciencia no es la exploración de la teoría mágica? La miró con una expresión casi ofendida y luego negó con la cabeza. No. No, no, eso no, bueno, está bien, sí pero no. En realidad no. Es complicado, ¿de acuerdo? Así que llamó a un plebeyo. Uno con habilidades marciales y que contaba con la confianza del gobernador provincial. Aún así, la habilidad es la habilidad, y él tenía destreza. Una destreza aterradora, a juzgar por lo que había presenciado el día anterior. Ser capaz de moverse a tal velocidad con esa extraña armadura encima. Y el hecho de que se necesitaran los esfuerzos combinados del profesor Colbert y el conde de Ainault para contenerlo después de que ella sellara la invocación. Ella señaló sus runas. ¿Cómo está tu mano? Se encogió de hombros. Pica. Pero no duele. El profesor Colbert pareció sorprendido por ellos. Dice que no se parecen a los que suelen verse en los demás familiares. Sí, lo oí. Supongo que eso me hace especial, ¿eh? ¿Ser una invocación humana? Algo completamente especial. Único, si uno fuera generoso. Blasfemo, si uno fuera profundamente devoto. ¿Cómo encuentras tu alojamiento? La comida es estupenda, la verdad. Y el agua es potable. Agua potable. Hay quien mata por eso. Casi retrocedió horrorizada. ¿Dónde, en nombre de Brimir, se podía encontrar un lugar donde el agua fuera suficiente para que la gente se peleara? ¿Acaso el agua de su tierra natal estaba tan contaminada? La habitación también está bien. Mejor que donde dormía antes. Dado que los mercenarios y la gente común no solían disfrutar de tales lujos en función de su posición social, no añadió. En todo caso, te tratan como a un noble. Hizo una mueca al oír mencionar a la aristocracia. Claro. Conocía a algunos. Supongo que se les podría llamar nobles. No me gustaron. Pagaban bien, pero hay límites que no se pueden cruzar. Louise lo comprendía. Los deseos de algunos nobles contradecían por completo el código que Brimir mismo había escrito para que lo siguieran sus descendientes. Al menos, su familiar le confirmó que tenía principios morales, lo que le granjeó mayor estima. ¿Cómo los manejaste? Frunció el ceño. Luego miró fijamente al suelo. De reojo, notó que tenía los nudillos blancos de tanto apretar. No es algo que quiera recordar. Lo siento. Está bien. No tienes por qué saberlo. No me corresponde a mí saberlo. Fue entonces cuando notó que una de las velas parpadeaba. Con destreza, sacó el yesquero del cajón y frotó el pedernal contra el metal hasta que las chispas volvieron a encender la vela de mimbre. ¿Sabes? Pensé que ibas a hacer que la luz volviera a aparecer con magia, bromeó su familiar. Suspiró entre dientes. Soy una excepción. ¿Así que tú también eres especial? No es la palabra que yo usaría. No hay nada de malo en ser único. ¿Ah, sí? Gruñó. ¿Qué me dices de no poder lanzar hechizos correctamente y acabar siempre con explosiones? ¿De que me llamen cero en mi cara por ser una maga fracasada? Ah, ¿y qué me dices de que me insulten a diario y que hasta los profesores maldigan mi nombre porque causé demasiadas heridas al intentar aprender? Alto, alto. Tranquilo, replicó bruscamente. Yo no, espera. ¿Te acosaron? Olvídalo. No espero que lo entiendas. Sí, de hecho. No eres el único que nace con una diana en la espalda, ¿sabes? Ella lo miró y vio la ira ardiendo tras sus ojeras. Supongo que al tormento no le importa la educación ni la posición social de uno. Negó con la cabeza. No. Al menos aquí no intentan matarte por ser diferente. Igual que los elfos en Tierra Santa matarían a cualquier humano que se atreviera a cruzar a sus tierras. Qué curioso. ¿De dónde eres exactamente? Por un instante, la observó. No me creerías si te lo contara. Eso no era del todo cierto. Aunque descartaba la mayoría de las cosas como frívolas, intentaba mantener una mente abierta. Casi siempre. A veces. Bueno, quizás no tan a menudo. No le gustaba que la dejaran en la ignorancia y tenía mucha curiosidad, por el amor de Brimir. Dime. Solo dime. Se sentó en la silla frente a ella. De acuerdo. ¿Me creerías si te dijera que crecí en una bóveda? Louise parpadeó. Bueno, quizás tendría que tomarse todo lo que él dijera a partir de ahora con pinzas. ¿En serio, una bóveda? ¿Como la bóveda de la academia? Asintiendo, le hizo un gesto para que continuara y él lo hizo, explicando que existían grandes comunidades excavadas en las profundidades de las montañas, llamadas bóvedas, que estaban destinadas a proteger a sus habitantes de una guerra apocalíptica inevitable. Su tono cambiaba de vez en cuando.
Desde la nostalgia con la que parecía recordar una vida protegida, hasta la amarga nostalgia con la que rememoraba los horrores que inevitablemente tuvo que afrontar. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, se fue relajando, se volvió más amigable que antes. Y eso fue un gran alivio para la maga de cabello rosa. Por ahora, no tendría que preocuparse de que esta conversación degenerara en otra discusión, otro agujero en la pared y otro brazo roto. Kirche permanecía sentada en silencio en su cama, en la penumbra, con solo la luz de la luna iluminando sus lujosos aposentos y la luz de la bola de fuego que flotaba sobre la cola de su familiar Flaré, bañando su rincón en un rojo vibrante. Hasta el momento, la estudiante alemana de segundo año había mantenido la ilusión de estar dormida y felizmente ajena a lo que sucedía en las habitaciones contiguas a la suya. En particular, en la de Louise. Si bien los muros de la academia eran lo suficientemente gruesos como para amortiguar la mayor parte del ruido, para evitar que los estudiantes molestaran involuntariamente a sus compañeros que estaban estudiando, y contaban con encantamientos protectores, en caso de que algún estudiante realizara experimentos peligrosos, aún eran vulnerables a hechizos menos poderosos, como por ejemplo, manipular el aire para aislar los sonidos y conservarlos para su uso posterior. En este sentido, el hechizo mencionado anteriormente era común en Germania y Galia. Un hechizo que amplificaba los sonidos de ciertas áreas. Muy útil para los señores que intentan descubrir los planes de sus rivales. También es de uso común entre magos de menor rango con cuentas pendientes. En este caso, Kirche solo tenía curiosidad por saber de qué hablaban Louise y su misterioso familiar. No tenía ninguna mala intención. Quizás le gustaba la idea de tirarle del pelo, pero nada más. No era tan cruel. Y el hecho de que Louise ni siquiera lograra lanzar conjuros menores significaba que no existía ningún hechizo silenciador que reforzara los encantamientos en su propia habitación. Lo que implicaba que nada contrarrestaba la magia de Kirche, la cual le permitía escuchar cada detalle de la historia del señor Leon Walker. Un relato tan extravagante, tan increíble, tan inusual, y sin embargo, narrado con tanta pasión y con matices que lo hacían parecer auténtico. Después de todo, el señor Walker no era ningún actor, eso lo sabía. Si todo era una farsa, entonces era tan buen embaucador como el señor von Einault. Si no, entonces existía la posibilidad de que hubiera otro mundo en algún lugar donde la magia fuera una invención de necios y el hombre pudiera destruir imperios en un día con fuego que llovía del cielo. Tales descripciones tan vívidas la inquietaban hasta el punto de que se encontró sudando bajo las sábanas, tan nerviosa que le había entrado al imaginarlas. Pero, sobre todo, estaban las tragedias personales que el propio Walker tuvo que soportar. Algunas la conmovieron profundamente, despertando emociones de vulnerabilidad que creía haber reprimido. Sin embargo, haber experimentado tal crueldad, intolerancia y traición absoluta en medio de una guerra que no podía evitar, todo en el lapso de un año, Kirche salió de su estado de compasión al oír cómo arrastraban una silla por el suelo. Buenas noches, Louise. Buenas noches, señor Walker. ¿Qué tal si me llamas simplemente León? No me siento muy cómodo con lo de Monsieur. Muy bien, León. Y me voy. Pasos. Crujido de las bisagras de la puerta. Clic del cerrojo. Arrastre de pies. Crujido de sábanas. La germana pensó que ahí terminaba todo y estaba considerando disipar el hechizo que había lanzado, cuando de repente oyó otro eco proveniente del pasillo. El roce del acero contra el cuero y un zumbido grave y áspero que solo podía pertenecer a... ¿Cómo fue? ¿El señor von Einault? Todavía estaba aquí. Mejor de lo que esperaba, graznó el señor Walker. Se ríe entre dientes. Sí. El chico no es tan malo. Simplemente ha tenido una vida difícil, eso es todo. Tú y yo pensamos igual, señor. ¿Ah? ¿Qué tenían exactamente en común estos dos hombres? ¿Acaso el gobernador también provenía de estos páramos plagados de cráteres, llenos de osos demoníacos, ogros enfermizos, ghouls inmortales, golems de acero y quién sabe qué más? Le dije, muchas cosas. ¿En serio? ¿Incluso tu nombre? Le di un nombre alternativo. Leon Walker. Mucho más fácil de pronunciar que vagabundo solitario. Ni loco le voy a decir mi nombre real todavía. ¿Qué apodo? Pensó Kirche. ¿Un vagabundo solitario? Se preguntó por qué había omitido ese detalle. Aunque, pensándolo bien, no parecía muy orgulloso de él. Es comprensible, gruñó el señor von Einault. A esto le siguió una larga pausa. Supongo que ahora sabe qué es la energía nuclear. El concepto en sí. Y más aún, las consecuencias de su mal uso.
Otra risita. Menos mal que eso no es una realidad aquí. Bueno, todavía no, ¿qué más le vas a decir? La hermandad. El enclave. Proyecto Pureza. Un resumen general de todo eso, básicamente. El esfuerzo conjunto por purificar un río contaminado y las facciones que se disputaban su control. La germana podría haberlo descartado fácilmente como una historia fantasiosa inventada por un trovador tras 4 jarras de cerveza en una taberna bávara. Sin embargo, la narración del señor Walker estaba llena de tal fervor y pasión que le resultaba difícil dudar de ella. ¿Proyecto Pureza? Vaya, todavía tienes que contar más sobre eso. No se está consiguiendo mucha información de la costa este con todas las tormentas de mierda que asolan el medio oeste y las comunicaciones colapsadas por quién sabe qué en el resto del maldito continente. Sería bueno oír hablar de civilización por allá. Y sería bueno saber sobre Las Vegas y lo que pasó en California, señor. Con todo respeto, sé que no le gusta la hermandad, pero al menos, la respiración se entrecortó, la voz se apagó. Al menos deme alguna respuesta. Las secciones occidentales han desaparecido y los paladines en Washington después de Cristo se han estado inquietando la última vez que supe de ellos. Gruñido. De acuerdo. ¿Te gusta apostar, hijo? He hecho algunos. Aunque no me gusta correr riesgos a menos que sea necesario. Bueno, esto no es tan arriesgado. De todas formas, no es mucho lo que se puede apostar. Nada como hacer algunas apuestas para desahogarse. Eso si tienes tiempo. Parece que te vendría bien descansar un poco. Yo diría lo mismo de usted, señor. El señor Bonainault soltó una risita. Supongo que eso demuestra que ambos somos unos cabrones duros. El señor Walker se burló. Y a mí me dijeron que iba a ser cocinero de frituras el resto de mi vida. ¿Quién iba a pensar que voltear una sartén es casi tan bueno como golpear a alguien en la cabeza con ella? Sí. No esperaba acabar siendo mensajero, pero bueno, así son las cosas, hijo. Repartir paquetes es un trabajo peligroso, al fin y al cabo. Y aquí estamos, después de todo lo que hemos hecho. Risas amargas. Sí. Si esto es el infierno, ¿cómo diablos será el cielo? Me gustaría pensar que esto es el purgatorio. O tal vez el limbo. La misma mierda, otro día. La misma mierda, otro mundo. Pero bueno, al menos este tiene agua limpia, aire limpio y gente que no ha mutado para convertirse en un infierno en vida ni se está pudriendo viva. Risita. La otra vida no está tan mal, ¿no crees? No es el fuego y azufre del que leí, pero prefiero esto 1000 veces. Bostezo. Hace tiempo que no le daba la lata a alguien así. Aunque no me gustaría irme a la cama sintiéndome así. Pasos pesados resonaban contra el mármol pulido. Ah, ¿sí? ¿Has oído hablar de ese jueguito de cartas llamado caravana? Arrastrando los pies. No, señor. Es un pasatiempo decente. Imagínalo como, póker o blackjack, pero sin la ventaja de la casa. Realmente te despeja la mente. Sus voces se apagaban. Se estaban marchando. Se puede ganar una fortuna fácilmente si juegas bien tus cartas. Las reglas son sencillas, el hechizo se desvaneció y la germana se quedó sumida en sus pensamientos en su habitación. Ahora solo oía los suaves ronquidos de Flame y el arrullo de los grillos en el bosque. Tras reflexionar durante varios minutos, se preguntó si Tabitha habría hecho lo mismo, dado que la habitación de su mejor amiga estaba a solo unos pasos. Aunque, pensándolo bien, podría estar leyendo. O dormida. No hace falta decir que la iglesia Auguste Frederica Bonainault no durmió mucho esa noche. Capítulo 7. Si bien Louise de la Valliere no era muy hábil con la magia, al menos era devota. O al menos eso le gustaba creer. Aún así, se consideraba más devota que la muchacha pelirroja alemana que decidió sentarse en el mismo banco que ella en la capilla de la academia durante la misa. Por alguna razón, le resultaba difícil concentrarse en la homilía que pronunciaba el nuevo diácono asignado a la escuela, un joven delgado y caritativo llamado Stephen, quien, según los últimos rumores, había sido apedreado por una turba enfurecida por predicar el altruismo. Amén, coreó toda la congregación de estudiantes y personal docente. A Louise, sin embargo, le resultaba un tanto desconcertante que alguien tan descaradamente lujurioso como Kirche hablara con tanta reverencia en respuesta a la palabra sagrada. Claro que Louise tampoco era una santa y reconocía sus propios defectos. Pero al menos no se rebajaba a semejante bajeza. Hablando de humildad, esa fue una de las razones por las que entró a misa con tan mal humor. Su familiar había sido hallado durmiendo en los establos, vestido solo con su ropa interior, apestando a sudor seco y cubierto de heno.
Si no hubiera sido fin de Semana Santo, le habría impuesto un castigo severo por semejante comportamiento, que sin duda manchó su reputación. Hoy has estado terriblemente agria, mon cher Louise, comenzó Kirche casi inmediatamente después de que terminara la misa. Cállate, Zerbst, siseó Louise, alejándose a grandes zancadas hacia la enfermería donde habían llevado a su familiar. No porque León estuviera herido, sino principalmente porque necesitaba un lugar mejor para recuperarse de su aparente resaca. Brimir, ¿por qué había estado bebiendo anoche? De hecho, ¿de dónde había sacado tanto alcohol para emborracharse tanto? He oído que el señor de Hainault se ha interesado mucho por su familiar, dijo el germano, poniéndose a su paso. La maga de cabello rosa apretó los dientes. Claro, era el gobernador provincial. El mismo hombre que la había estado amenazando desde el día de la invocación y que probablemente era la razón por la que cargaba con la vergüenza de lo que León había hecho bajo la influencia de espíritus malignos. De hecho, ¿qué había hecho exactamente anoche? No parecía haber daños graves ni nada desagradable con lo que se hubiera topado. O tal vez estaba a punto de descubrirlo, ya que los 4 alabarderos que custodiaban las puertas le permitieron el acceso a la enfermería. Por suerte, mantuvieron a Zerbst y a su molesta salamandra fuera. León. No grites, por favor, gimió el joven, que afortunadamente estaba completamente vestido y descansando en una de las muchas camas vacías. Louise se acercó dando pisotones. ¿Qué demonios hiciste anoche, eh? Uf, no sé, no lo recuerdo, la verdad. Se cruzó de brazos. Inténtalo. Desafortunadamente, tengo el resto del día para escuchar tus excusas. La miró fijamente mientras extendía la mano para coger el vaso de agua de la mesita de noche. Mira, no pensaba emborracharme, ¿vale? Simplemente, las cosas pasaron. Las cosas no suceden por arte de magia. No pensé que fueras de los que se entregan a esos vicios, pero parece que tengo que lidiar con esa desafortunada característica tuya. Maldita sea, Louise, no soy alcohólico, gruñó León. Solo recuerdo estar jugando a las cartas con ese viejo cabrón, y, supongo, llevaba algo de alcohol encima. Un alcohol muy fuerte, ahora que lo pienso, así que el conde estaba involucrado. Porque, claro, el conde tenía que estar involucrado. ¿Quiere decir que el señor de Hainault lo obligó a beber? Prácticamente sí. Mira, no quería, pero fue muy persuasivo. A Louise no le gustó la respuesta. De ahora en adelante, te prohíbo que pruebes siquiera un sorbo de licor. Asintió débilmente. Secundo la moción. Bien. ¿Necesitas quedarte aquí un poco más o estás lo suficientemente sobrio como para ayudarme? Ayudarte. Espera, ¿qué se suponía que debía hacer? Santo fundador. Se quejó. ¿Aceptaste ayudarme en mis estudios? Frunció el ceño. Mierda. ¿Eso era lo que habíamos acordado anoche? Poco después de tus coloridas historias sobre tu tierra natal, sí. Maldita sea. Bueno, más me vale que no me traten como a una maldita esclava o si no, estoy al tanto de las condiciones, gruñó Louise. Debido a tu relación con el señor de Hainault, él ha convencido a la escuela para que te otorgue un estatus especial entre nosotros, los nobles. Por lo tanto, debes comportarte como tal. León parpadeó sorprendido. ¿En serio? Vaya. Joder, no sé qué pensar de eso. Y habla como tal. Ladró. No toleraré semejante lenguaje vulgar de tu parte. Él puso los ojos en blanco. Eso será un poco difícil de erradicar. No es imposible. ¿O acaso debo recurrir a medidas punitivas para garantizar el cumplimiento? Ante esto, él le dedicó una sonrisa burlona antes de señalarla con el dedo. Yo no haría eso si fuera tú. Después de todo, acordamos que no debía ser tratado como un esclavo. Tal vez como un sirviente, pero no como una mula de carga o un caballo de tiro al que puedas azotar con un palo. Claro. Se le había olvidado ese detalle. Dañar físicamente a su familiar constituía abuso en el sentido estricto de la palabra y una violación del acuerdo al que habían llegado. León se levantó y se estiró. Vale, me perdí el desayuno. ¿Ya es la hora del almuerzo? No durante las próximas 2 horas, exclamó furiosa. Se te han concedido privilegios propios de la aristocracia. No abuses de ellos. No puedo prometerlo, murmuró. La pareja se disponía a marcharse cuando oyeron que alguien más les gritaba desde el otro lado de la sala. Perdón. ¿Era la señorita Longueville la que apartaba las cortinas que rodeaban su cama? Parecía bastante demacrada. ¿Por casualidad se dirige al refectorio? Sí, señora Longueville, respondió cortésmente Louise.
Espléndido. ¿Puedo acompañarte? Una petición extraña, pero nada en lo que entretenerse. Bien Sur, Mademoiselle. La secretaria de la academia sonrió radiante mientras se levantaba de la cama, mostrando su pierna derecha vendada y cojeando. Alcanzó una muleta apoyada en el cabecero y comenzó a caminar con dificultad hacia ella, encogiéndose de dolor. No se preocupen por mí. Solo vengo a hacer ejercicio. Oye, señora, parece que todavía no está preparada para eso. Interrumpió León. ¿Segura que quiere seguir caminando? Ella sonrió tímidamente. Pensé que sería capaz después de pasar tanto tiempo aquí dentro. Parece que llevas aquí menos tiempo que yo. Y parece que no has comido, continuó. Luego miró a Louise, que la miraba con desaprobación, antes de añadir. Solo lo digo, señorita. No hay nada insinuante en ello. La señorita Longueville soltó una risita. No se ofenda, señor. Veo que usted no es de los que ignoran cualquier observación. Louise notó que su familiar sonrisa le dedicaba a la anciana un gesto un tanto efusivo. Por alguna razón, eso la irritó. Digo las cosas como son, respondió el joven con una risita. Y, a mi parecer, no creo que estés listo para caminar todavía. ¿Qué tal si te quedas aquí un poco más? Entiendo que quieras volver a ponerte de pie, pero tu pierna aún no está lista. Ella suspiró y asintió. Supongo que tienes razón. Perdóname por mi impaciencia. Oye, no pasa nada por estar un poco nerviosa. Créeme, he estado encerrada en sitios peores durante mucho más tiempo y eso te vuelve loca, ¿sabes? Sí. Aquello fue un mal momento, Vale. Se encogió de hombros, miró a su alrededor y la ayudó a volver a la cama. Dime, si no te importa que pregunte, ¿qué le pasó a tu pierna? La secretaria le dedicó una sonrisa bastante forzada. Solo un pequeño accidente. Me caí por las escaleras, como se suele decir. Debió de ser una caída fea. Bastante. Louise intuía que había algo más tras la fachada de la secretaria. O tal vez era su larga melena despeinada, que le caía sobre las gafas, lo que la hacía parecer algo ofendida. En cualquier caso, la mujer mayor había logrado, de alguna manera, sonsacarle a su familiar palabras más amables de las que la estudiante de segundo año jamás podría conseguir en 2 días, lo cual resultaba aún más irritante. ¿Así que necesitabas comida? Creí que tenías sirvientes para eso, continuó León, apoyándose junto a su cama. Mademoiselle Longueville esbozó una mueca. Sí, lo hacemos. Pero no se le puede negar a una mujer sus antojos de algo dulce a horas intempestivas. Claro. Sí, te entiendo. ¿Te gustan los dulces, Oye, tal vez compre unos bollos dulces si tienen. ¿Te parece bien? Sí, de hecho. Gracias, señor. Llámame León. Estoy más acostumbrado a eso. Muy bien, León. Más tarde, a mitad del pasillo que conducía al refectorio, Louise le preguntó a su familiar con bastante brusquedad. Parecías muy amigo de nuestra secretaria. ¿Qué? No puedo ser amable con nadie aquí. Gruñó. No, eso no es lo que quise decir. ¿Entonces qué? ¿Celoso? Tampoco eso. ¿Por qué iba a estar celosa Louise? No tenía absolutamente ninguna razón para estarlo. ¿Celosa de qué? De nada en absoluto. En todo caso, solo sentía curiosidad por saber por qué León era más amable con la gente que rodeaba a su amante que con la suya propia. Es que, la elogiaste demasiado rápido. Solo estoy tomando nota de algunas observaciones, respondió pensativo. Es bastante extraño que se haya lesionado tanto con una mala caída. Aún más extraño que necesite un equipo completo de guardaespaldas. O tal vez en este lugar cuidan muy bien a sus empleados, no estoy seguro. ¿No crees que te romperías una pierna si te cayeras por varios tramos de escaleras de piedra? León abrió la boca para replicar. Luego la cerró de golpe con un tarareo pensativo. Entendido. Aún así, hay algo que no me cuadra. En eso sí que podía estar de acuerdo. Así que oíste lo enfadada que estaba cuando dijo que se había caído. Una caída bastante fea, ¿no crees? Murmuró. Si me preguntas a mí, creo que hay algo más. Louise negó con la cabeza. No creo que debamos indagar. No hay nada de malo en ser curioso, ¿sabes? Vamos a buscarte algo de comer. Y también algunos dulces para la señorita Longueville. Al percibir el tenso silencio, le devolvió la mirada inexpresiva encogiéndose de hombros. ¿Qué? Ella pidió algunos. ¿Qué tiene de malo? Pues tráeme también algunos dulces, refunfuñó la maga de pelo rosa. De acuerdo, entonces.
Matilda lo intentó, y vaya que lo hizo. ¿Tan malo era tomar un poco de aire fresco? Ni siquiera iba a ir a ningún lado, por Brimir. También se había perdido la misa, y ni siquiera eso era excusa para irse. Podían llamar al diácono para que le explicara el sacramento. La hermana Catalina, pobrecita, quería lo mejor para ella, pero una simple sanadora solo podía hacer hasta cierto punto. Abrir un poco las ventanas ya era un riesgo considerable, así que Matilda tuvo que conformarse con su prisión de plumas de ganso. Por otro lado, estaba la inesperada amabilidad del supuesto familiar humano invocado por aquella chica Valiere. León, se llamaba. De aspecto tosco y nada encantador. Pero era sumamente perspicaz, lo que confirmaba lo que había oído a través de la hermana Catalina. Este joven era un mercenario experimentado que había vivido la misma vida pasada que el gobernador provincial. Qué amable de su parte insistir en que se quedara en la cama. Le seguía doliendo la pierna y, al intentar caminar, el dolor se intensificó, y le costó mucho contener las lágrimas. Dado el esfuerzo que había hecho por su lesión, se sintió muy aliviada de no haber echado a perder todo el trabajo de la hermana Catalina. He oído que intentaste caminar, se quejó el curandero que acababa de llegar de la capilla. ¿Qué tal la misa?, preguntó la anciana con descaro. Iluminador. Si el señor Stephen no hubiera sido clérigo, diría que habría sido un excelente orador. Matilda soltó una risita. Hoy tuve una visita. Sí. Mance Chevalier y su familiar compañero, el señor Walker. Cuesta creer que esa chica haya llamado a alguien para que sea su familiar, comentó la secretaria. Es un tema controvertido, la verdad, suspiró la hermana Catalina. Pero no me corresponde teorizar sobre las obras de los eruditos papales. Ahora bien, ¿cómo está tu pierna? Mientras la curandera la palpaba y practicaba su magia en la herida, la noble albiana despojada de su título comenzó a reflexionar sobre las ramificaciones de un familiar humano, y, con lo que sabía de los textos sagrados y las oscuras profecías brimíricas, esto podría significar el regreso del elemento perdido. Y que la pequeña señorita Valiere era muy posiblemente una maga del vacío. Menos mal que la Reconquista desconocía todo esto hasta el momento. Se estremecía al pensar en lo que harían si descubrían su fracaso. Es más, lo que harían si descubrían que les había dado la espalda y se había aliado con la corona tristainiana. Bueno, ya no había mucho que pudiera hacer, salvo esperar que ese maldito conde cumpliera su palabra y se esforzara por salvar a Tifa y a los demás. Media hora después, el señor León regresó a la enfermería, aunque para una visita muy breve. Saludó a Matilda con la mano mientras le dejaba una cesta de bollos dulces. Si bien no existía ninguna ley que obligara a nadie a asistir a misa, faltar por motivos que no fueran enfermedad, servicio de emergencia o guerra se consideraba, en el mejor de los casos, una falta grave. Y Henrietta sabía que al mensajero le importaban un bledo los asuntos religiosos. A lo sumo, era indiferente a las enseñanzas de la Iglesia y no le conmovían las consecuencias de su pública falta de adhesión a la fe brimírica. Y aunque el cardenal Mazarino, ya fuera por respeto al hombre o por lealtad a ella, se esforzó por minimizar la gravedad de la irreverencia de su familiar, era solo cuestión de tiempo antes de que la Iglesia en Romalia se enterara del comportamiento considerablemente pagano del mensajero real y enviara rápidamente a un legado papal para fomentar la observancia religiosa adecuada entre las altas esferas de la nobleza. Lo cual podría llevar al descubrimiento del caso de Henrietta como maga del vacío. E inspiraría una convocatoria a la Inquisición papal que ya no se ignoraría. Y eso podría revelarlo todo, y deshacerlo todo, y provocar un caos mucho peor que el de Albión. Hasta ese día, la princesa consideró oportuno que el mensajero 6 hiciera recados los séptimos días y las fiestas sagradas para, al menos, mantener la excusa de que estaba ocupado sirviendo a la corona para servir a la iglesia. Aunque se preguntaba cuánto duraría esa excusa. Las campanas de la catedral repicaron en todo el santuario y la congregación se puso de pie al concluir la homilía del cardenal Mazarino. Llegó el momento de las oraciones y Henrietta se colocó junto a su madre Marianne y su dama de compañía Agnès, las tres devotas de la fe brimírica, aunque, a decir verdad, su devoción era comparable a la de cualquier plebeyo. Sentada en el primer banco, como correspondía a su posición como reina, su madre fue la primera en acercarse al altar, donde se arrodilló para ofrecer sus súplicas. La princesa sabía de qué se trataba. La reina había pasado del duelo por la pérdida de su amado a la depresión por esa pérdida. Y con el paso de los días, se hizo evidente que estaba cediendo su derecho a gobernar a su hija. Al cabo de un rato, Marianne se marchó con sus ayudantes. Henrietta se acercó al estrado con Agnès siguiéndola de cerca.
Se arrodilló con las manos juntas y la cabeza inclinada. Mazarin se inclinó y pronunció las palabras habituales. ¿Cuál es su súplica, Madame Royale? La princesa ya sabía que el cardenal estaba al tanto de lo que iba a decir. Había sido así durante las últimas 2 semanas. Rezo por el alma del conde Bazaine de Hainault. Que encuentre el perdón de sus pecados, que su corazón halle paz y que vea la luz de Brimir y sienta el abrazo de los santos. Y que Brimir me conceda la fuerza para continuar con mi deber como princesa, pues pronto ascenderé al trono, eran las mismas oraciones. Y las mismas súplicas. Cuando terminó, sintió las mejillas humedecidas por las lágrimas y se secó el rostro con una servilleta. Al marcharse, recorrió con la mirada a la congregación que ofrecía sus súplicas desde donde estaban o directamente al cardenal. Para su sorpresa, vio a su conocido apoyado en una de las columnas al final de la nave, esperándola. ¿Cuánto tiempo lleva ahí parado? Susurró una asombrada Agnès. Solo hay una manera de averiguarlo, respondió la princesa, mientras la multitud se abría paso a su paso por el santuario en dirección al mensajero. «Eni, ¿qué hace él aquí?» Henrietta respiró hondo, exhaló y dejó su taza de té para dirigirse a su familiar más irritante y exasperante, que ahora molestaba a su otro invitado en el salón del Palacio Real. Levantó la mano para impedir que ni Agnès ni el cardenal Mazarin respondieran en su lugar. Sixieme, como sabes, este es Monsieur le Archiduque Olivier de Poitiers, el actual mariscal designado de todo nuestro ejército. El archiduque hizo una breve reverencia antes de seguir bebiendo su té. Es un placer conocerle por fin, señor Seisésimo Courrier. El mensajero 6 frunció aún más el ceño mientras se pellizcaba el puente de la nariz. Maldito hijo de puta, Eni. De Poitiers parpadeó sorprendido y quedó aún más perplejo al ver que Henrietta, Mazarin y Agnès se mostraban igualmente indiferentes ante semejante lenguaje vulgar. La mosquetera real incluso se encogió de hombros con una expresión casi aburrida que le decía que se acostumbrara. Esto no es ninguna broma, ¿eh? Continuó bruscamente el mensajero real. No, sexta, respondió la princesa con firmeza. Le guste o no, el señor de Poitiers ahora forma parte de nuestro humilde círculo clandestino. El archiduque se recompuso, consciente de que compartía con el mensajero una afinidad por su imponente presencia física, su experiencia en el campo de batalla y su franqueza. Entiendo, señor Sexieme, que usted no me tiene aprecio, el sentimiento es mutuo. Sí, entendido, dijo de Poitiers con voz monótona. Sin embargo, para bien, me han incluido en este elaborado plan para proteger a su Alteza Real y al reino. Simplemente tendrán que aceptarlo, del mismo modo que yo, por mi juramento de servicio y mi lealtad a la corona, me siento inclinado a cooperar con ustedes en todo lo que pueda. Henrietta sintió la mirada seca y verde del mensajero clavada en la suya con tal intensidad que se le erizó el vello de la nuca. Pero, claro, su voluntad era absoluta y su familiar, por el poder de Brimir, estaba obligado a obedecerle sin importar su opinión. No me lo vas a poner fácil, Eni, gruñó. Tú tampoco me has facilitado nunca el trabajo, Sixieme, le siseó ella. Si me permite intervenir, repitió el cardenal Mazarino con severidad, hablar sobre el conocimiento y la participación del señor de Poitiers en nuestros esfuerzos contra la reconquista es irrelevante en este momento. Señor de Hainault, usted sabe que el archiduque es el mariscal del ejército del reino y, por lo tanto, ostenta la autoridad suprema sobre la totalidad de nuestras fuerzas armadas, subordinadas únicamente a la corona. El mensajero resopló. Bien. Así que supongo que sabe que tú y yo somos una maldita profecía hecha realidad. Su Alteza Real es una maga del vacío, dijo el archiduque con reverencia. Pensar tal cosa era escandaloso, por no decir blasfemo. Sin embargo, aquí estamos. Mi señor fue bendecido por el fundador Brimir y todo el asunto se mantuvo en secreto para la iglesia en Romalia. Por ahora, añadió Henrietta. 6 años, ¿tienes algo para nosotros? El mensajero real, mirando a la capitana mosquetera que estaba apoyada junto a las estanterías con los brazos cruzados, se acercó a la mesa entre la princesa, el archiduque y el cardenal. Lo que diga aquí no saldrá de esta habitación. ¿Entendido? Henrietta le dirigió una mirada inexpresiva, con los labios a punto de replicarle. Luego lo vio lanzar una mirada fulminante al archiduque de Poitiers, quien a su vez le devolvió la mirada con furia. Bien. Six se enderezó. Hechizo de silencio. Mazarin golpeó con 2 dedos su báculo papal. Sí. Angie. Agnès asintió. Los guardias del palacio y los mosqueteros reales apostados en los terrenos estaban al tanto de la reunión y mantenían los pasillos y las habitaciones contiguas desocupadas. Tú.
El archiduque arqueó una ceja. Miente al tribunal real, ordenó el mensajero real. Sé que estás aquí por culpa de esos quisquillosos. Recuerda que hemos hecho una buena poda y que yo sigo podando, así que ni te molestes en llamar a tus amigos para otro juicio farsa, porque no vas a encontrar mucho más apoyo que la última vez. De Poitiers resopló. Está claro que no me conoce, señor Sexieme. Estoy por encima de los mezquinos deseos que perjudican los intereses de la corona o amenazan la estabilidad de este reino. Ajá. Sé quién eres. He hecho mi tarea, he investigado bastante sobre ti. Y sé perfectamente que preferirías que alguien que no sea Emi estuviera al mando, ¿no crees? Henrietta, Mazarin y Agnes observaron al archiduque. No negaré mis preocupaciones, tal como las ha expresado, admitió de Poitiers con estoicismo. Pero estoy aquí para servir a la corona y al reino. Todo lo demás es secundario. El mensajero parecía poco convencido. ¿Incluso la iglesia? Para sorpresa discreta de la princesa, el viejo mariscal asintió sin pudor. Incluso la iglesia. Sigo las enseñanzas de Brimir, no los deseos de sus sirvientes. Sin ánimo de ofender, la eminencia. Ninguna objeción, señor archiduque, respondió el cardenal con neutralidad. Bien. El mensajero real se apartó un poco para servirse una copa de vino de una de las mesitas auxiliares. Sé que no debería gustarme, pero maldita sea, no me gusta. Ya lo sabemos, repitió la princesa secamente. Aunque era paciente, su familiar ya había agotado casi toda su paciencia. Ahora, sexta. ¿Qué tienes para nosotras? Dio un largo trago antes de acercarse, disgustado por la incertidumbre que se reflejaba en su rostro barbudo. Eni. No te asustes. Brimir, no. Espero que esto no sean malas noticias. Tu amiga de la infancia, Louise, tragó saliva, intentando controlarse lo mejor que pudo, manteniendo el rostro impasible mientras apretaba las manos con fuerza sobre su regazo. Llamó a una persona de la academia. Oh no. Esto fue peor. Es una maga del vacío, Eni. Igual que tú. Esto fue mucho, mucho peor. Por el lado positivo, continuó el courier, al menos no tendremos que preocuparnos por construir puentes con alguien que técnicamente ahora tiene una fracción de los poderes de Dios, ¿eh? La princesa Henrietta parpadeó incrédula. Mazarin se frotó la frente. Agnes se quedó boquiabierta. El archiduque de Poitiers miró fijamente su té. Y el mensajero 6 apuró su copa, frunció los labios y examinó la botella de vino importado del sur de Galia. No está mal. Me gusta el sabor. Henrietta. Henrietta vertió rápidamente el contenido restante de su copa sobre el césped recién cortado mientras guardaba la botella de vino ligero de frutas Valliere debajo de la mesa del jardín. Madre. Me has sorprendido, tartamudeó. La reina Marianne de Tristain se acercó a donde estaba sentada la princesa en el invernadero real. ¿Estás sola? Ya no. Sí, madre. ¿Pasa algo? La anciana princesa observó a su hija con ojos cansados y perspicaces. Sus labios envejecidos se tensaron en un gesto de desaprobación que se acentuó aún más cuando se sentó en la silla vacía frente a ella. ¿Dónde encontraste esto? Henrietta suspiró con desánimo. En la bodega real, madre. Nunca te ha gustado ese lugar. Desde pequeña te negabas a bajar por miedo a los fantasmas del palacio y demás. Y hasta ahora, nunca te he considerado dispuesta a ir allí a tomar una copa, ya que casi nunca te dejas llevar por esas costumbres, explicó la reina. ¿Qué ha cambiado? Su lugar en la vida, madre. La princesa trabajaba mucho más de lo necesario, incluso antes de que fuera necesario, a causa de cierta viuda real afligida. Las cargas del día me han superado. Así son las cosas. Henrietta, si te sirves otra taza, puede que no puedas volver caminando a tus aposentos. Puedo con ello, dijo con voz entrecortada. Puedo con ello, como siempre lo hago, grillos. La brisa nocturna los envolvía a ambos, ondulando a través de sus vestidos de noche. Henrietta, estoy bien, madre. El rostro de Marianne permaneció impasible, sus ojos pesados se volvieron más sombríos y severos que su voz. No. No lo eres. Ven, hija mía. Ya has tenido suficiente y es hora de descansar. Ya tengo edad suficiente, protestó Henrietta débilmente, sin poder resistir el tirón de la mano de la reina que la sujetaba de la muñeca. Suéltame, estás cansada, le dijo su madre con dulzura. Es hora de descansar. Ven ahora antes de que te resfríes. Por mucho que intentara resistirse, se vio obligada a ceder. Cuanto más se esforzaba por protestar, más se dejaba arrastrar desde el frío del invernadero hasta los cálidos salones del palacio.
Y cuando intentó alcanzar la botella que estaba debajo de la mesa, la encontró en manos de su madre, quien le había dado un trago antes de dejarla sobre la mesa. «Ya hay suficientes licores por hoy, ¿no crees?», comentó la reina. Henrietta, con las mejillas sonrosadas ahora mojadas por amargas lágrimas, gruñó. «No es suficiente. No es suficiente, necesito más para olvidar que ni siquiera quieres que, hija mía». Sus puños se apretaron con tanta fuerza que se pusieron blancos. «Olvida que ya ni siquiera quieres esto, y ahora tengo que recoger los pedazos». «¿Por qué yo? ¿Por qué no tú?» «Henrietta, no puedo, ¿cuándo dejarás de lamentarte y empezarás a ayudarme a liderar?». La pareja se detuvo en medio del pasillo. Los suelos de mármol estaban impecablemente fregados y los techos con frescos, pulidos hasta quedar limpios. «Siento no poder ayudarte en mi estado actual», susurró Marianne, tomándola en sus brazos. «Perdona a una mujer senil por sus defectos, y reza para que su dolor termine, porque no me abandona por mucho que intente olvidarlo». «No olvides a mi padre», sollozó la princesa. «No quiero que lo olvides, solo quiero que me moldees como él hubiera querido». Como ambos hubieran querido que fuera, acariciándole el cabello, la reina le dio un beso en la frente. «Lo intentaré, te lo prometo. De ahora en adelante, lo intentaré». Mientras su hija seguía llorando apoyada en su hombro, la futura reina viuda de Tristane miraba fijamente al final del pasillo, donde dos sombras opacas se erguían una frente a la otra, apoyadas en las columnas, observando ambas a la realeza desde lejos. «Oh, Henrietta», suspiró Agnès. «Ya era hora de que su majestad hiciera algo bien», gruñó el mensajero 6, mientras su mentor y entrenador se apoyaba despreocupadamente en la columna frente a ella con los brazos cruzados. El capitán mosquetero le dirigió una mirada de desdén. Ofrecerle una bebida a su Alteza Real y luego informarle de dónde podía encontrarla fue un gesto de amabilidad que casi nunca esperé de usted. Aunque considero innecesaria su preferencia por las bebidas alcohólicas. Oye, Annie necesitaba una cerveza bien fría. No se la iba a negar. Además, su majestad no podía dormir, así que ¿por qué no indicarle el camino correcto? Incrédula, negó con la cabeza. A veces, creo que eres demasiado orgulloso para mostrar tu benevolencia. Encogiéndose de hombros. Hago lo que hay que hacer, Angie. No hay necesidad de vincular la moralidad a eso. Y a veces, creo que todos esos espíritus han corrompido la parte de tu cerebro que te da empatía. ¿O fueron las balas? Respiró hondo antes de murmurar. Definitivamente más que esos trozos de plomo, de eso estoy seguro. Agnès lo observó un momento antes de volverse y ver a la princesa apoyada pesadamente en la reina mientras regresaban a sus aposentos. Menos mal que no le ofreciste la variedad más fuerte. Ya sabes, su Alteza Real no tolera licores tan fuertes. Qué mocosa, resopló. Bueno, al menos no es como ese llorón de Maryland. El chico me dio la lata anoche con sus historias de lástima. No pensé que no aguantara un trago de la buena hasta después de la primera copa. Ella arqueó una ceja. ¿Estás diciendo que la mano izquierda de Dios no puede contener su bebida? El hombre se burló. Mierda, Angie. Es un peso pluma. Ha matado a unos cuantos y ha hecho algunos más, y uno pensaría que podría beberse un barril entero de las cervezas más duras de este lado del continente. Pero no. 2 sorbos y empieza a hablar sin parar sobre cómo el páramo lo jodió y por qué tiene problemas de confianza. Dios, al menos no sacó mis pistolas, si no, les habría dado peores noticias. ¿Qué peor noticia puede haber que tener a 2 magos del vacío con 2 familiares legendarios en nuestro reino? Oh, no lo sé, dijo arrastrando las palabras sin mucho entusiasmo. Quizás el hecho de que potencialmente me haya ganado la enemistad de uno de los magos más poderosos de todo el reino, quizás incluso de todo el continente. Entrecerró los ojos. ¿Cómo? ¿A quién has ofendido ahora? La esposa de Ken. Agnès sintió que se le caía la mandíbula. Estoy bastante seguro de que a esa mujer no le va a gustar lo que le he hecho a su hija, balbuceó. Medidas necesarias, ¿entiendes? La capitana de los mosqueteros no pudo ocultar la incredulidad y el desconcierto que la embargaban. Claro, de entre todas las personas del mundo, el hombre al que, a regañadientes, admitía admirar, había ofendido precisamente a la persona que todos esperaban que no ofendiera. 6. ¿Qué hiciste? Cálmate, Angie, gruñó el mensajero. No le hice daño a nadie, bueno, a ninguno de esos estudiantes. Solo hablé con la pequeña rebelde y me aseguré de que obedeciera.
Incluso conseguí que la academia me cubriera las espaldas cuando las cosas se pongan feas, y por la cara que pones, estoy bastante seguro de que las cosas se van a poner feas muy pronto. Parpadeó varias veces. ¿Sabes siquiera quién es Madame la Duchesse de la Valliere? Se encogió de hombros. Lo sé. La gran tempestad de Tristan. La he visto en persona antes y déjame decirte que tiene unos ojos de medusa. Por algo se la conoce como Le Grande Tempete. Ajá. Agnes tuvo que recordarse a sí misma que este hombre, a pesar de llevar ya un mes allí, seguía siendo en gran medida un extraño para muchas de las costumbres, tradiciones y personalidades de este mundo. ¿Alguna vez has pinchado a una mantícora? Se frotó la barba descuidada. Pisé un oso de 2 cabezas y monté un toro dorado en un rodeo. Estás buscando problemas con uno de nuestros súbditos más leales. Conozco a Ken. Todavía le quedan suficientes cojones como para calmar a su mujer. Aunque, claro, eso significaría que para cuando ella venga a por mí ya no tendrá ninguno. Se masajeó las sienes. ¿Qué le hiciste a la señora Louise? Acabo de charlar amistosamente con ella. Establecimos algunas reglas básicas. Otzi estaba allí para apoyarme, no te preocupes. Estimado fundador Brimir, a ella no le gustó cómo lo expresó. ¿Qué clase de conversación amistosa es esa? No fui tan cruel. Se rascó la mano enguantada donde las runas brimíricas estaban grabadas a fuego en su piel. Necesitaba poner las cosas en orden antes de que se descontrolaran. Ya entiendo, dijo Agnes con voz ronca y melancólica. O bien Mamselle Louise, o toda su familia, desciende de una casa noble distinta a la de Tristan. O bien lo hace su Alteza Real. Y la pequeña Louise no está hecha para la mierda por la que está pasando Annie, añadió el courier. Es demasiado arrogante, demasiado impulsiva y demasiado ingenua. El capitán de los mosqueteros no podía estar en desacuerdo con eso, salvo por la franqueza de la afirmación. ¿Y su familiar? ¿Dijiste que se llamaba Monsieur Leon Walker? Lo estoy examinando. Se apartó del muro y comenzó a caminar en la dirección opuesta con las manos en los bolsillos del pantalón, su icónico abrigo ondeando a su paso. Tengo trabajo que hacer. Nos vemos, Angie. Agnes lo vio marcharse, demasiado absorta en sus propios pensamientos como para siquiera desearle buenas noches, por mucho que lo deseara. Esa misma tarde, la reina Marianne de Tristan desconocía el motivo de su presencia a esas horas de la noche. Tenía que haber una buena razón, y al ver que era el conde Bazaine de Ainaul quien solicitaba su presencia, se convenció de que se trataba de algo de suma importancia. Sin embargo, su expresión se desvaneció cuando él simplemente le dijo que su hija la esperaba en el invernadero real. Señor 6, se quejó con cansancio, ¿por qué tiene que hacerme perder el tiempo de esta manera? Silencio. Quizás sus sentidos se habían embotado con la edad o su depresión nublaba su juicio, pero al abrir los ojos tras masajearse las sienes, notó la mirada agria de una de las personas del reino que siempre le habían demostrado una cálida compasión, una bondad sincera y una comprensión genuina. Ante alguien a quien bien podría llamar uno de sus confidentes más cercanos, sintió vergüenza por lo ofendido que parecía. Con el debido respeto, Madame la Reine, ¿qué demonios le pasa? Preguntó en voz baja, con los ojos verdes ardiendo de una ira que ella no había sentido en alguien cercano en mucho tiempo. Si hubiera sido otra persona, semejante ofensa habría conllevado un castigo inmediato. Si la duquesa Karin de la Valliere hubiera estado presente, le habría cortado la lengua antes de castrarlo por su flagrante falta de respeto. Pero la reina no lo habría permitido. Porque si bien Karin era la hermana cariñosa y compasiva que nunca tuvo, el conde Bazaine de Ainault había demostrado ser el hermano grosero y preocupado que no sabía que necesitaba. Sin embargo, Marianne retrocedió con una mano sobre el pecho. Sexto, ¿qué está diciendo? Entiendo que estés de luto, pero vamos, mujer. Tienes 2 ojos, 2 oídos y un cerebro que funciona, pero aún así no lo entiendes, ¿verdad? No entiendo, él negó con la cabeza. Tu hija. Te necesita. Ante esto, la reina se volvió. No estoy en condiciones de aconsejarla. Sí es usted. Marianne estaba furiosa. Tú misma lo dijiste, Sixieme. Estoy de luto. Sigo de luto por mi esposo, mi luz, mi amor, su difunta majestad no es la única persona que te importa profundamente, gruñó el mensajero 6. He perdido a alguien muy querido para mí. Y otra persona está perdiendo a alguien muy querido en este preciso momento, gruñó mirándola a la cara, dejándola tan impactada que retrocedió 3 pasos. Con los ojos muy abiertos, la reina se recompuso, apretando con fuerza el escote de su vestido de noche.
Una parte de ella se enfurecía ante la flagrante ofensa, pero su corazón le gritaba una firme reprimenda. Cualquier réplica que pudiera haber ideado se quedó en la punta de la lengua, dejándola boquiabierta, como un pez sacado del mar. Continuó mirándola fijamente, imponente como un golem y con la furia contenida de un oso domesticado. Un instante después, le dio la espalda mientras se apoyaba contra la pared, con un brazo sobre la cabeza y el otro en la cadera, la cabeza gacha por la exasperación. Maldita sea, Marianne. Annie no necesita a la reina, espetó el mensajero. Necesita a su madre. Sintió que el mundo a su alrededor se detenía. No es mi trabajo solucionar tus malditos problemas. Ni mucho menos es mi trabajo dejar que tu hija sufra así. Este viejo perro de guerra puede hacer muchas cosas, pero no puedo desempeñar un papel que no me corresponde. Su voz ronca resonó en sus oídos y, lentamente, ella avanzó unos pasos, rumbo al conservatorio real. Se detuvo cuando estaba a pocos pasos de él. ¿6? ¿Tiene hijos? No tuvo que darse la vuelta para ver su rostro cuando él respondió. Eso es irrelevante, Madame la Reine. Sonaba tan destrozado. Tan destrozado como ella cuando su amado Enrique sucumbió a aquella maldita enfermedad incurable. Tal desolación, tal dolorosa aceptación de lo inevitable, aquello bastó para que la reina lo entendiera. Porque si había algo que Marianne de Tristane podía discernir en su estado de ánimo actual, era que reconocía el dolor de otra persona cuando la oía.